Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender una receta de Túnez que me enseñó una abuela directamente de allí. Muchas gracias por esa receta, Gamra. Y es una receta de boulet, que son albóndigas de pollo, patata en un cocido de verduras. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra alcachofa. Alcachofa en checo se dice artichoke. Y para la preparación del plato de hoy vamos a necesitar siguientes ingredientes. Primero, para las albóndigas necesitaremos 4 patatas medianas hervidas hechas puré. Aquí tengo 2 cucharadas grandes de perejil picado. Aquí tengo el ras al hanout. Es una mezcla de especies árabes. Si no conseguís esta mezcla podéis poner vuestra mezcla de especies preferida. Aquí tengo carne de pollo 400 gramos. Lo he separado, una parte está picada ya finito y otra parte en trozos más grandes. Aquí tenemos harina común para rebozar las albóndigas, 3 huevos. Y aquí tenemos las cosas que necesitaremos para hacer el cocido. Para el cocido necesitaremos 4 zanahorias pequeñas cortadas en pedacitos grandes, 3 pimientos verdes que les he quitado la parte de las semillas. Aquí tengo 3 alcachofas ya limpias y cortadas en pedazos grandes. Aquí tengo 4 patatas medianas o pequeñitas, más bien pequeñas, cortadas en pedazos también ya grandes. 800 de tomate triturado, 800 gramos. Un caldo de verdura o de carne, lo que más os gusta, unos 400 mililitros, sal, 3 hojas de laurel, aquí tenemos harissa, es una salsa picante también que se usa mucho en países árabes, pero bueno, si no encontráis esta salsa podéis usar cualquier otra cosa que os gusta picante, por ejemplo una guindilla o algo así. Aquí tenemos reducción de tomate, 2 cucharas grandes, y aceite de oliva para freír. Muy bien, y empezaremos nuestra receta con las albóndigas. Así que nos ponemos el bol con las patatas y ahí añadiremos el perejil. Añadiremos también la mezcla de especies. Ponemos 2 huevos. El tercero nos lo reservamos para rebozado. Se me ha caído un poquito. Bueno, y ahora le añadimos también la carne. Y una vez así lo mezclamos todo bien con la mano. Muy bien, y una vez así empezaremos a formar las albóndigas. Pueden ser bastante grandes. Pasamos un poquito por harina y las ponemos al lado. Muy bien, una vez hemos hecho las albondiguitas, ahora sí las rebozamos completamente con la harina. Lo hemos hecho de esta forma para no ensuciarnos la mano antes, pero ahora ya sí podemos hacerlo. Y una vez tenemos las albóndigas, me he puesto aquí el último huevo batido. Y ahora vamos a coger, siempre nos vamos a poner un poquito en la mano y de esta forma vamos a rebozarlo como un huevo. Y me he preparado el sartén con aceite ya, así que los voy a ir poniendo directamente aquí en el sartén. Y repetiré con la siguiente albóndiga. Me pongo el huevo. Voy dándole vueltas.
Una vez así, la pongo en el sartén. Y ahora vamos freíendo las albóndigas de todos los lados, así que vamos a darles poquita a poco vuelta para que se nos hagan bien. Y esto ya tiene un olor muy rico. Muy bien, y una vez les hemos dado vuelta por todos los lados y están bien doradas, las podemos sacar en un plato con papel absorbente y las vamos reservando. Y ahora seguimos con la preparación del estofado. Para esto me he puesto una olla a calentar. Le vamos a poner aceite. Le añadimos la carne de pollo que nos quedó, pedazos grandes. Añadimos también las patatas. Ponemos un poco de sal. Las hojas de laurel. Y también la pasta de tomate reducido. Y todo esto lo vamos a mezclar. A cabo de un rato, cuando ya hemos sellado un poquito la carne y rehogado un poquito las patatas, llega el momento de añadirle el tomate triturado. Y también le ponemos el caldito ya. Nos reservamos una parte del caldito para cuando después vaya reduciendo, le añadiremos más caldo. Ahora dejamos cocinar. Y más o menos a la mitad de la cocción le vamos a añadir la zanahoria. Y también la alcachofa. Y ya le podemos poner también picante, pizza, un poquito. Muy bien. Y ahora le ponemos arriba de todo unos
pimientos, así enteros. Y ahora es el momento también de añadir nuestras albóndigas al cocido. Vayamos cocinando poquito a poco. Si se nos va reduciendo, vamos añadiendo el caldito sobrante que tenemos. Y a medida que vamos cocinando, vamos a buscar alguna patata, pincharla si ya está hecha. Y como veis, aquí se me ha reducido bastante, entonces voy a ponerle un poquito más del caldo y seguir hirviendo un poquito más hasta que la patata esté hecha. Y así nos han salido los bullets de pollo y de patatas a la tunecina de hoy. Espero que os haya gustado este plato. Si lo vais a cocinar, déjenme comentario qué tal os ha salido. Si no conocéis el canal y os gustan las recetas internacionales, os dejo el botón aquí para que os podáis suscribir. Y nos veremos, como siempre, en el próximo video. Muchas gracias. Chao.